Y bueno, dentro de todo esto que estamos también abordando, hay algo que le llaman diferencias. ¿A qué se refieren con diferencias, maestro? Está curioso el nombre, ¿no? Sí. Diferencias. En el lenguaje de la época, las llamadas diferencias eran versiones modificadas, enriquecidas de un determinado tema. En este caso, con declaros. Y lo vamos a escuchar enseguida con el guitarrista, que es el que está hablando. Con declaros era una secuencia de acordes definida. Tal acorde seguido de tal acorde, de tal, y luego concluyendo en el acorde inicial. Lo llamamos esquema armónico, pero es como una base. Es como cuando usted pone un karaoke y se oye la pista, ¿verdad? ¿En qué ordenamiento va? Esa es la base. Esa es una base. En este caso, la base es armónica. No se canta ahí en ese momento. Cantar me refiero con las cuerdas y con la melodía. Enseguida viene esa secuencia ya con cantos incluidos de diferente rítmica, de distintas figuraciones, más o menos vivas, más o menos tranquilas. Es decir, es algo que andando los siglos va a terminar llamándose tema con variaciones. Ok, actualmente ya se escucha más ese nombre. Sí, todavía desde el siglo, digamos, desde el 18 ya se empieza a manejar mucho tema con variaciones. En esa época que nos ocupa le llaman diferencias. Con declaros, pues, es un esquema, una base armónica, y las diferencias son versiones de esas melodizadas, etcétera. Son veintitantas diferencias, muy cortas y una detrás de otra. Y es el que vamos, pues, a escuchar con el guitarrista Soberanes. Muy bien, excelente. Y hay un compositor bastante famoso, Luis de Nerváez, que también tiene una composición que tiene un nombre bastante peculiar que se llama Guárdame las vacas.
tiene algo que decirnos sobre esto. Bueno, Luis de Narváez, que es el autor de los 6 libros del Delfín de música de cifra para tañer vihuela, y que data de 1538. Ese texto que, como lo he comentado, se conservan esos textos, ¿verdad? Han sobrevivido. En original. Son en original, de tablatura, ¿verdad? Números y líneas para decir dónde se ponen los dedos y cómo se... Luis de Narváez tiene una de sus piezas más famosas, más deseadas de tocarse en la guitarra. Son las famosas, así le llaman algunos, variaciones sobre Guárdame las vacas. Variaciones para ser comprensibles en el músico moderno, pero son diferencias. En ese contexto. Y ahí está titulado, en el trabajo de Narváez, está titulado Diferencias sobre Guárdame las vacas. ¿Qué son esas vacas? Tiene polémica el asunto. En algunos digamos, investigadores determinan que es guárdame los bajos. Es decir, conserva los bajos que se van empleando en la primera presentación del tema. Entonces, no hay un tema, no hay una melodía que sea guárdame las vacas, sino hay una instrucción, cuide los bajos que se mantengan invariables. O sea, cuando usted ve ese escrito, esa tablatura, viene muy especificado el cuidar los bajos, por así decirlo. No, dice guárdame las vacas, pero cuando uno estudia y lee a los investigadores, musicólogos, etcétera, ahí conoce esas teorías. Hay otros teóricos que hablan de que sí hay una pieza que se llama Guárdame las vacas, que data de esto y que posiblemente está basada en esa. El caso de las famosas diferencias de Luis de Narváez. Hay mucho por investigar, mucho por conocer. Entre más se va uno al pasado, y estamos hablando de 1500 y pico, más incertidumbres, ¿verdad? Hay más nubes en el conocimiento, pero se va avanzando, se va conociendo cada vez más de aquella época. Así que escucharemos pues las diferencias sobre Guárdame las vacas enseguida.
Bueno, y además del gran protagonismo que tuvo la vihuela en el Renacimiento, ¿hay algún otro instrumento que haya podido tener algo de protagonismo además de la vihuela? Este instrumento del que hemos hablado hasta ahorita es la vihuela española. Mientras que en la generalidad de Europa era el laúd de origen árabe el que había conquistado los diferentes países o reinos de la época. En España, como una manera, entre otras cosas, como una manera de defender lo suyo, lo propio, ante el laúd árabe. Recordemos que los árabes invaden la península ibérica y hay enemistades. Entonces, una de sus maneras de manifestarse en contra de la influencia árabe era empleando no el laúd, sino la vihuela, que es esa pequeña guitarrita. Lleva pues un fondo de protesta, y eso está circunscrito a España. En los demás países, en Alemania, Francia, Inglaterra, etc., es el laúd árabe el que está rifando ahí, el que está liderando. Y estamos hablando de instrumentos de cuerda pulsada. La historia del clavecín y de la tecla ya es otra, los alientos, las voces, etc. Pero en instrumentos de cuerda pulsada es el laúd el que campea en el resto de Europa y por supuesto en Inglaterra. Inglaterra tiene una fortuna, ahí nace uno de los músicos más grandes que ha habido, que es John Dowland, en Inglaterra. ¿Qué nos podría decir de, aprovechando que ya entramos con un compositor importante como John, qué nos puede decir de él? Sí, Dowland tenía particularidades, aparte de ser tañedor, tocador de laúd, porque va la observación, todos los autores que mencionamos de vihuela y que se tocaron en el programa, ellos eran compositores y ejecutantes. Todos ellos tocaban esas piezas que han escuchado aquí y lo han de haber hecho mucho mejor que yo. Entonces Dowland sigue en esa misma línea. Es como llaman ahora, el cantautor. Es el que Serrat compone sus piezas y las canta él mismo, ¿verdad? Y como ese caso hay muchos, ¿verdad?, cantautores. Así hay, en ese tiempo los instrumentistas, era muy común que el propio compositor era un buen ejecutante de ese instrumento. Y es el caso de Dowland también. Era el laudista y decíamos que aparte del laúd, él era cantante también. Dicen que muy buen cantante. Y su compositor y poeta también. Era un erudito. Porque en sus composiciones están basadas algunas de ellas están basadas en poemas de él mismo. Por ejemplo, el que van a escuchar, la primera pieza de las que van a escuchar con esta parte con la que cerramos nuestro programa de este día, que se llama Fortune my foe. Disculpen los que sepan inglés, a lo mejor está mal pronunciado, pero significa mi enemigo la fortuna. Si ustedes ven desde el título, él está renunciando a definir una forma musical, le está dando un contenido poético. Mientras que en la época eran diferencias sobre simplemente gallarda, simplemente fantasía o fantasía número tanto, Dowland se atreve a entrar con figuras literarias más profundo, como mi enemigo la fortuna o como la pavana lágrima, ¿verdad?, que está basada en una canción de Dowland que se llama Fluyen mis lágrimas, donde Dowland tiene toda una cuarteta que ustedes pueden ver en la ilustración, donde pueden ver el carácter, la inspiración poética de John Dowland. Y sobre ese poema, que fue particularmente exitoso en su época, él escribió muchos trabajos para laúd, para voz, para combinaciones de laúdes, con ese tema de Fluyen mis lágrimas. En el caso que nos ocupa,
le dio forma de pavana, una danza lenta, de sentimental, que es con la que vamos a despedir este programa, y la titula Lágrima, extraído de su poema Fluyen mis lágrimas. Con esa música es como vamos a concluir nuestro programa. Excelente. Bueno, pues qué rica charla, y bueno, yo creo que lo más prudente va a ser pues escucharlo tocar para despedirnos, maestro. Pero no sin antes agradecerle mucho el que comparta todo su conocimiento con nosotros, y sobre todo que nuestra audiencia, ¿no?, que seguramente se va a llevar un buen sabor de boca y probablemente interesarse un poquito más sobre estos temas. Muchísimas gracias, maestro, por haber estado aquí. Pues para mí fue un placer, y yo agradezco mucho porque esta plataforma que nos ofrece Antena Lince de la UADO es la que permite que este conocimiento, arte, experiencia de escuchar esas músicas, permite llegar a más público a través de ella. Por eso yo agradezco esta invitación a este programa. Perfecto. Muchísimas gracias y esperemos disfruten el programa.